Primero agradeciendo a la Cámara de Comercio por la oportunidad que le da a Baglo, en este caso de mi persona Ismael Vélez representando a Baglo, para hacer una presentación respecto de herramientas para una gestión de crisis exitosa, el concordato y la reestructuración. Eh, el contenido de esta presentación va a estar dividido en las siguientes partes: un corto análisis macroeconómico de la situación actual, las pautas para analizar la situación de las empresas y su entorno, qué potenciales reestructuraciones podrían existir, el concordato, que es una herramienta jurídica que está muy en comentario hoy en día, dado que incluso se está debatiendo en este momento en la Asamblea Nacional ciertas reformas, pero como vamos a ver más adelante, el concordato al final del día es una instrumentalización de lo que queremos llevar adelante. Primero hay que ver si la potencialidad de reestructuración de una empresa o una firma podría estar al frente. Y obviamente las conclusiones respecto al tema. Voy a tratar de resumir lo más rápido, lo más sucinto posible el tema. Quizás me tome entre 45 y 50 minutos para dejar un lapso de eh, eh, preguntas si quisieran realizarlas. Bueno, en menos de 90 días la región y en menos de 6 meses a nivel mundial, recordemos que este tema más o menos saltó por el mes de octubre, noviembre, en China, dada esta crisis pandémica, esta crisis sanitaria pandémica, se ha presentado un panorama social y económico distinto a las crisis que habíamos mantenido en el pasado. Algunos de los que tenemos ya cierta edad, podemos concordar que al final del día esta crisis se llevó lo que hemos vivido: crisis petroleras, eh, pérdida de moneda, diferentes temas han sido muy diferentes de lo que sucede hoy en día. El nivel de deterioro de la economía mundial es muy acelerado y en el caso puntual de Ecuador no estamos aislados del tema, más bien somos el país de las cinco nos, como en un momento dado quizás hayan escuchado en algún audio de algún analista muy especializado en el tema. No tenemos acceso a mercado internacional, una situación fiscal muy endeble, carencia de ahorro interno, es decir, nos ponen en una situación de lo que denominan una tormenta perfecta. Y obviamente, viendo desde un tema macro, la crisis actual no solo abarca al Estado y su capacidad de reacción en términos económicos, sino que incluye empresas, ciudades, familias, etcétera. Aquí tenemos un pequeño escenario de pérdida de empleos formales por el COVID-19 en América Latina y el Caribe, elaborado por el BID y el Banco Mundial. Si vemos el caso ecuatoriano, eh, tenemos 3.2 millones de empleos formales, informales 4,5, total de 7.7. La crisis en el corto plazo podría acarrear una pérdida de cerca de un 5% de esa masa laboral, en un largo plazo de un 7%, y una recesión prolongada podría llegar incluso a niveles de un 14%. Como vemos, el promedio en América Latina sigue siendo el 14, países más, países menos, con igual o superior tasas de desempleo. ¿Dónde se van a perder la mayoría de estos empleos? Obviamente vemos que los servicios sociales y comunales a nivel mundial son los más afectados. Hemos escuchado como sectores como el turismo, hotelería, aviación, entran en una situación grave. Una de las más grandes líneas aéreas que da servicio en América Latina, como es LAN, anunció que arrancaba su operación al 5% de su capacidad instalada. Entonces, podemos ver que mucha gente ha cambiado sus hábitos o piensa cambiar sus hábitos de consumo, sus hábitos de gasto. Entonces, obviamente también va a tener eso una repercusión muy alta. Como podemos ver, hay sectores en los cuales indudablemente la afectación será un poco menor, dependiendo, en base a este cuadro, si el grado de formalidad o de informalidad que tengan estos servicios. Y bueno, habíamos hablado de la respuesta del Estado ante este tema. Hasta el 15 de abril, según datos del BID y del Banco Mundial que se citan, los recursos públicos anunciados para enfrentar la crisis indudablemente ponían, por ejemplo, a Chile en primer lugar con un alto porcentaje en crédito a empresas y gasto directamente a la población. Y obviamente ahí le hace el análisis y vemos que lastimosamente como país, como Ecuador, estamos muy, muy, muy rezagados. Estamos muy rezagados, seguimos empantanados, dándonos la vuelta en cómo hacemos, cómo enfrentamos. Ya los diagnósticos están dados, la situación existe, la crisis no la conocemos, pero lastimosamente
los avatares políticos por un lado, quizás una falta de coordinación por otro, ha hecho bastante difícil que este tema siga teniendo los resultados que se prevé. Entonces, como ven, la respuesta del Estado, que es lo que se ve a nivel mundial, probablemente la tenemos muy pobre. Como vemos en economías del primer mundo, e incluso incluyendo nuestros vecinos, esta recuperación financiera la encabeza el Estado. El papel del Estado, aquí hay que verlo bajo una doble óptica. Por un lado, va a incrementar y posiblemente va a ayudar a tratar de salvar la mayor cantidad de empresas, de negocios posibles. Pero, por otro lado, vamos a ver que el Estado va a entrar a ser un gran partícipe de negocios y de actividades empresariales. Por ejemplo, vemos como la Unión Europea está analizando una nacionalización masiva de empresas sin distinción si es que estas están en bolsa o en mercado de valores o no, y sin distinción de su tamaño. Esta es una gráfica en la cual asoma el primer ministro español, el presidente francés y la canciller alemana. Y Europa dice analiza la estatización masiva de las empresas a un modo de salvataje. Es decir, ojo con eso también. Probablemente todos los pensadores libertarios en los cuales consideraban que el papel del Estado debería dejar de inmiscuirse tanto en la economía de cada empresa, va a sufrir un retroceso, porque al final lo que más se pide en este momento es un rescate por parte del Estado. Aquí un par de cuadros más. ¿Dónde está la economía? Estos son recientes, el día de hoy los pude conseguir desde una firma que se llama Advisor Channel. Vemos en términos generales, no nos vamos a detener mucho en análisis, cómo está la proyección del Producto Interno Bruto por las grandes economías a nivel mundial. Economía americana perdiendo casi un 6%, Canadá 6.2%, México igualmente, Brasil por esos números, Ecuador hablan de un 4,5%, Perú un 4,5%, y claro, en Europa igualmente las pérdidas son sustanciales, ¿no? La parte, lo que significa España, Francia. Y bueno, ¿cómo se va a proyectar el 2021? Esa es parte de un análisis que se hace cómo se va la recuperación. Y vamos a ver más adelante la forma gráfica en la cual algunos especialistas o analistas consideran que esta recuperación puede darse. Obviamente Estados Unidos decae casi un 5%, rebotará otro 5%, es decir, prácticamente en 2 años el crecimiento será nulo. Rusia seguirá perdiendo espacio, Brasil ni se diga, Perú, pero bueno, en definitiva, la presentación quedará lista para que ustedes, si tienen más interés, pueden tomar nota de esta firma muy interesante que se llama Advisor Channel, en la cual ayuda con este tipo de información. ¿Qué conclusiones iniciales del mundo macro? Una crisis mundial sin precedentes. La velocidad de deterioro muchísimo más acelerada que la capacidad de ofrecer respuestas a los problemas. Y es por un tema de tiempo. 90 días atrás, 120 días atrás, ¿quién iba a pensar que íbamos a vivir en una situación de esta magnitud, de esta situación? La capacidad, ¿qué es lo que más ha impactado? Es la capacidad de demandar bienes y servicios que se encuentran de una manera muy debilitada y contraída. Obviamente no hay empleo, no hay salarios, no hay salarios, no hay demanda. Obviamente esta situación nunca la habíamos vivido de una forma tan generalizada. Había habido regiones, lugares, países o industrias, pero no a un nivel tan grande como lo estamos ahora. Estos grandes paquetes de rescate que están dando a nivel mundial incluso superarían los que vimos en alguna vez y consideramos increíblemente altos, como el rescate financiero en el 2008 en Estados Unidos, y sobre todo al sistema hipotecario americano representado en las empresas Fannie Mae y Freddie Mac en esos años. ¿Qué pautas podemos tener para analizar la situación de la empresa y su entorno? Porque al final vamos a ir en una cascada desde la economía hacia la industria y hacia la empresa. Al analizar la situación de la empresa y su entorno, muchas veces empezamos escuchando el término ¿cuándo volvamos a la normalidad? Pero, ¿qué es normalidad hoy en día? Parece ser que la situación en la que comencemos a desarrollar nuestras actividades luego del confinamiento será la normalidad por un largo tiempo. Es decir, una economía todavía sin capacidad de demanda sostenida, economías sin poder mantener grados de empleo altos, es decir, colas para acceder a bienes y servicios. Hoy en día, ¿por qué? Porque necesitamos un distanciamiento en personas. Hoy día, entre comillas, nos hemos acostumbrado, si vamos a un supermercado, si vamos a un banco, si vamos a un lugar de estos, a mantener cierta distancia. Y obviamente el modelo de recuperación o de rebote, como habíamos comentado,
y vimos el cuadro anterior, algunos lo plantean como una B pequeña, otros incluso como una W, es decir, de esto recuperaremos, volveremos a caer y nuevamente la economía volverá a salir. Los más pesimistas lo ven en una forma de L, es decir, los términos conceptuales de la economía se han reducido y ya no estamos en las mismas condiciones. Pero muchas, y por último, algunos tienen como un signo de la marca deportiva Nike, es decir, vamos a topar piso a nivel, digamos, macroeconómico mundial y poco a poco iremos recuperándonos, no a la velocidad que quisiéramos y también basados en qué industria, qué sectores nos encontramos. Vamos a ver también un cuadro más adelante donde hay sectores en los cuales la recuperación puede no ser o no más acelerada y algo lo vimos en el cuadro del Banco Mundial. Y obviamente se cree que esta capacidad productiva alcance a recuperar en cierta medida, pero lo que no creemos es que todavía se recupera la demanda, es decir, la capacidad de producción sí se va a recuperar. ¿Por qué? Porque no ha habido un terremoto, no ha habido una situación en la cual los activos físicos pues sí se hayan deteriorado, y recuperar la demanda va a ser mucho más lenta, ya que el concepto que las personas tendrán del consumo va a ser diferente. Muchos vamos a tener, vamos a pensar que nuestra fuente de ingresos es lo principal, hay que protegerla y ser más cautos en la demanda de bienes y servicios que estos lleguen a producirse. Obviamente, si voy a demandar menos cierta cantidad de bienes y servicios, habrá sectores que definitivamente van a resultar muchísimo más afectados. Como les digo, esto es una proyección a través de un periódico financiero español llamado La Vanguardia, el cual señala cómo va a ir recuperándose de a poco los sectores. Como vemos, hay sectores en los cuales los servicios como aviación, turismo van a ser mucho más lentos, los servicios a domicilio quizás empiece a recuperarse mucho más, los hoteles van a tener una recuperación muy, muy lenta en todo el sector, el mercado al retail que se denomina va a ser muy, 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 muy difícil que se recupere de una forma acelerada. Le veía en periódicos españoles hoy en día que a pesar de haberse aperturado a grandes firmas de almacenes, la gente no entra y hay ciertos protocolos para comprar una ropa, para probársela incluso. Entonces eso obviamente sumado al deterioro económico y a la poca confianza de la gente que tiene sobre la situación hará que estos sectores tarden en recuperarse. Es decir, el entorno ya tiene un papel muy importante sobre las circunstancias que se tienen, ha generado una distorsión total respecto a la planificación y presupuesto que veníamos manteniendo. Esta contracción de la demanda genera cambios en las costumbres y hábitos de las personas que básicamente, como hemos repetido, se enfocan hoy en día a mantener una subsistencia básica. Bajo estas premisas es posible que no todos los sectores puedan recuperarse a la misma velocidad y en las mismas condiciones. Este entorno va a marcar la subsistencia de las empresas. ¿Cómo vamos a ver la recuperación? Ante esta situación es necesario analizar si la empresa, el negocio puede o no reestructurarse y encajar dentro de las realidades económicas. Tenemos que hacer un profundo análisis, una sinceridad muy alta del potencial y eventuales posibilidades de la salida a la crisis. Igualmente, no podemos desechar ningún tipo de idea por considerarla que no tiene sentido o que quizás hacia poco tiempo atrás constituía algo descartable. No necesariamente una fusión, pero sí una negociación de activos y pasivos con otra compañía. Vamos a ver más adelante el papel preponderante que pueden tener los stakeholders dentro de estos conceptos. Y llegar a la estructuración y de ser necesario a un concordato para poder llegar a sacar un negocio adelante. Y obviamente lo que tenemos que ser muy conscientes es que lo que prima aquí es una realidad financiera, comercial y estructural de las compañías. Es primero que debemos enfocarnos a analizar si la reestructura es factible, para de esta manera seguir a un concordato, si esta puede ser la figura, o definitivamente es mejor liquidar un negocio. Muchas veces cuando se dice es mejor liquidar un negocio, la gente no está de acuerdo de una manera inicial y tiende a rechazar la idea per se, pero es parte de la vida de un negocio, que el negocio viva, el negocio subsista, pero también que el negocio muera. En épocas donde el riesgo se convierte en sistémico, tenemos que tener en cuenta principios básicos. Uno de los más importantes es que solo conocemos el valor de los pasivos, el valor de los activos. No sabemos, no tenemos en este momento una idea. Igualmente, en estos entornos recesivos se profundiza el deterioro económico y financiero
Y esto incide en manejar en forma correctiva estos activos y pasivos. Como se ha dicho, lo único que estamos es de seguro del pasivo y de su valoración. Al analizar el balance y sobre todo el pasivo se reflejará también nuestro grado de apalancamiento y su grado de incidencia en la operación. Obviamente habrá empresas que están mucho más apalancadas, cuya situación va a ser potencialmente, inicialmente diría yo, más difícil de reestructurar y potencialmente más difícil de llevar a un concordato tratando de sentar en una misma mesa a diferentes tipos de acreedores. Pero obviamente habrá empresas también cuyo nivel de incluso de apalancamiento sea no tan alto, pero mucho más enfocado. Estábamos acostumbrados a vivir en cierto grado de abundancia o en cierto grado con lo cual la regularidad de recursos con los que veníamos trabajando, sea fruto de operación bancaria, sea manejo de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, mantenía una ejecución, una ejecución que van a tener un cambio, porque su certeza va a verse incierta. ¿Qué capacidad existiría de recapital la empresa? ¿Bajo qué condicionamientos se podrían dar? ¿Y qué niveles de apalancamiento podríamos comenzar a retomar nuevamente y instrumentalizarlos? La capacidad de apalancarnos operativamente sin costo financiero sigue siendo una gran oportunidad, una estructura de cuentas en la cual nos permite mantener la operación. Aquí tenemos el famoso concepto de los stakeholders, que es algo que va a jugar un papel muy preponderante hoy en día si queremos reestructurar la compañía e igualmente si queremos llevar adelante un proceso de concordato, potencialmente. Aquí, de manera didáctica, nada más se denominan ciertos stakeholders internos, los empleados, la administración, los propietarios, y los externos con los cuales mantenemos un alto grado de relación, ¿no? Los proveedores, la sociedad, el gobierno, créditos y bancos, los accionistas, los mismos clientes de los cuales vamos a tener que apalancar y vamos a ver en qué forma se podría apalancar para un reflotamiento empresarial. Es posible que la decisión dentro de este concepto sea una alternativa. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil controlar poco que mucho y es más fácil separar y segmentar antes que fusionar. Muchas veces vale un negocio más en su liquidación de activos o en su negociación de los mismos por su capacidad de generar su flujo de caja. Podemos ver cómo, por ejemplo, tomar parte de los activos con algunos stakeholders como proveedores que se hagan cargo para no perder una cadena de valor en una estructura y seguir manteniendo un modelo sin necesariamente llegar a controlarlo. Recordemos que las empresas pierden más espacio frente al entorno de recesión y depresión que frente a una competencia intensa. Un exceso de capacidad instalada, un downsizing, una reducción, mejorará el rendimiento de la organización en su entorno. Pero como suelen decir, no hay almuerzo gratis. Todo tiene su costo. Por ejemplo, una reducción de la empresa nos va a obligar a deshacernos incluso de personal de buena calidad, incluso personal en el cual hemos gastado ingentes recursos por mantenerle dentro de un esquema laboral. La búsqueda de la liquidez es el punto más importante que debemos enfocarnos al momento de recapitalizar la empresa, más que en una nueva búsqueda de financiamientos o de fuentes de financiamiento, a no ser que sean muchos mejores que las tradicionales o las locales. Hoy en día vemos que la situación de tasas de interés en el mercado ecuatoriano, muy particularmente considero que haría imposible una reestructuración total de una empresa con tasas entre el 8 y 9%, sin periodos de gracia, sin condiciones en las cuales alguien, a través de mecanismos que puede ser el Estado, se puedan instrumentalizar fondos o traer recursos del exterior para canalizarlos a empresas que realmente califiquen. Por otro lado, también vemos que la relación con los stakeholders permitirá que la posibilidad de generar los flujos de caja pueda ser considerada, pero igualmente no bajo condiciones tradicionales, sino que también debemos pensar y estar dispuestos a ceder una parte o posición de control de la empresa con el fin de poder rehabilitarla. La reputación hoy en día es un activo que debe explotarse, con una modalidad quizás más extensa y puede convertirse en una herramienta útil. De manera igual lo que denominan el goodwill, que es nuestro conocimiento propio en el negocio, nuestro olfato mercantil, dado los años de experiencia que podemos tener en el mercado. Estos aspectos intangibles son de muy difícil valoración, es verdad, no se puede valorar de la noche a la mañana,
dado que no hemos podido cuantificarlos en el pasado, pero son muy importantes ya que de manera inicial nos podría ayudar a permanecer en el mercado y evitar nuestra salida del mismo. Quizás algo que nos moleste admitir es referente al tema del sinceramiento contable dentro de la empresa. Recordemos siempre que la viabilidad de una compañía se calcula sobre su flujo de caja proyectado, sobre su capacidad de generar eh, utilidades y no por la situación contable de la misma. ¿De qué nos sirve estar sentados sobre activos ingentes, altísimos, si primero no podemos realizarlos y primero estamos sobredimensionados en capacidad y lo poco mucho, perdón, que generamos no nos permite mantener un flujo de caja sostenido? Tenemos que ir a acudir a primero una parte a nuestra cadena de valor, en la cual se rige por conceptos y principios diferentes que únicamente los financieros. Eh, para ser más claro, cuando solicitamos un crédito al banco, lo primero que entramos a discutir es plazo y tasa. Pero con nuestros proveedores muchas veces lo que discutimos es plazo, pero no discutimos tasa, porque por lo general estas cuentas por pagar, sobre todo a proveedores, no tienen ningún costo financiero y son un apalancamiento operativo. La reestructuración no puede ser enfocada como una expectativa de crédito bancario únicamente. Recordemos que los banqueros en este punto no ponen dinero bueno sobre el que esté en duda de recuperarse. A no ser que ellos también reciban de su parte mayor cantidad de garantías, una mejor estructura de la empresa e incluso puedan entrar a opinar respecto del manejo de la misma. Si me doy la vuelta y me coloco al otro lado del escritorio, también vemos que la banca hace el mismo ejercicio al buscar entender a cada cliente. Va a entender cuánto va a recuperar, si le tocará o no provisionar, qué nivel de garantías tanto reales y personales las manejan dentro de cada negocio y qué impacto va a tener esto en la solvencia. Y esto no es porque cada banco se maneje de una forma diferente a otro. Hay regulaciones estatales y sobre todo regulaciones que se denominan de Basilea, que es un organismo internacional en el cual regula ciertos principios para un manejo prudente del sistema financiero. Por lo tanto, no basta tener un plan de estructuración viable para la banca. Es por eso que debemos participar con terceros, muchas veces que entienden más allá del negocio en su detalle, es decir, ven el bosque y no los árboles. Pero esos son parte de nuestros stakeholders dentro de la empresa. También vale la pena analizar que el Ecuador no es aislado en este tema y el sustento de las empresas son básicamente sobre estructuras familiares. Y esto es una realidad, y más allá de cuestionar el tema, estas estructuras no pueden ser, no son muy amigables en el momento de pensar estructurar una reducción del tamaño de la empresa o empezar en compartir el riesgo con una cadena de negocio o un tema aparte. Muchas veces vemos que en las estructuras empresarias familiares lo único que se busca es una ganancia en el corto plazo reflejada en un dividendo. Lo que se debe evitar a toda costa es entrar a un niveles de conflicto entre empleados, directivos, accionistas, ya que su deterioro podría avanzar. Pero bueno, eh, estos son principios nada más en los cuales podemos pensar si la reestructuración de una empresa es viable. Y más aún, no existe, pienso yo, ni literatura, no la he encontrado yo personalmente, eh, cómo enfrentar una reestructuración empresarial de esta magnitud, sobre todo cuando la demanda está a ese nivel contraído y no solo en un mercado local, sino también internacional. Pero de todas maneras, si pensamos que la salida puede ser reestructurar y tenemos una oportunidad de iniciarla, vemos que el concordato puede ser esta oportunidad. ¿Qué es el concordato bajo la legislación local? El concordato o concurso preventivo es un proceso que tiene por objeto prevenir y evitar la quiebra del deudor, que solicita reestructurar su operación ante problemas de liquidez y un mejor manejo de activos y pasivos, buscando en una última instancia cubrir obligaciones que se encuentren pendientes de pago. No existe empresa eh, que no tenga grado de apalancamiento, son muy pocas. Eh, y si en un momento dado se analiza la compañía, tal vez hubiera sido objeto de crítica al momento en determinar que el grado de apalancamiento de la compañía es cero.
¿Qué existe bajo el esquema legal de concordato o concurso preventivo en el Ecuador? De lo que he revisado hay la ley de concurso preventivo que fue publicado en el registro oficial, en el suplemento al registro oficial 422 del 21 de diciembre. Recientemente salió una ley orgánica de emprendimiento en la cual tiene un acápite de unos 8 o 10 artículos muy puntualmente dirigidos hacia la posibilidad de una reestructuración y de un concordato o concurso preventivo para emprendedores. No quisiera entrar a analizar si era necesario o no, o si esta está eh, en cierta manera en contra de la ley de concurso preventivo, pero bueno, son las que existen. Y actualmente se está discutiendo en la Asamblea el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Dentro de esto también existe un acápite que parte referente a un concordato expreso, un preconcordato en el cual se puede estructurar, en el cual basa su estructura en los artículos 4, 14 y siguientes del Código General de Procesos, el COGEP. ¿Qué es lo que en términos generales de la ley del concurso preventivo publicada que se encuentra vigente? Y obviamente aquí tenemos que ser claros. La situación de la ley que está, la ley de crisis sanitaria puede, como no puede ser aprobada dentro de la Asamblea. Si no es aprobada dentro de la Asamblea, pues obviamente esta ley de concurso preventivo mantendrá su vigencia. No he querido en forma exhaustiva detenerme a analizar articulado por articulado de lo que estipula esta ley de concurso preventivo, pero sí presentar un resumen general. Esta ley, como les indicaba, está publicada en el suplemento del registro oficial 422 del 21 de diciembre del 2006. Y en un resumen general busca celebrar un acuerdo concordato entre deudores y acreedores que ayuda a ayuda a facilitar la extinción de obligaciones, a regular las relaciones entre los mismos y conservar las empresas. Probablemente pone cierto límite o cierta base en la cual las compañías bajo control de la superintendencia de compañías podrían entrar. Un valor de activos de 10.516, un valor de pasivos de 5.257 o un número de empleados de 100. Si revisamos las dos cifras, es una relación de 2 a 1 del activo al pasivo. Indudablemente, la capacidad de la compañía, en este caso, si nos encerramos exclusivamente ese valor, es que su patrimonio bordea el mismo valor del pasivo. Y un tema interesante que, como se podrá analizar más adelante, las decisiones que llegaren a tomarse dentro de esta estructura, dentro de este acuerdo de concordato entre las partes, necesitarán un 75% del monto de los acreedores. Obviamente no van a incluir pasivos que existan entre accionistas, administradores o terceros. Aquí de entrada ya vemos un problema. Lograr mantener un 75% de aprobación en un concurso preventivo es bastante difícil. Más aún, si en un concurso preventivo vamos a ver que van a ingresar acreedores de diversa índole, puesto que vamos a tener personas con crédito privilegiado, el Estado, o el Servicio de Rentas Internas, trabajadores, personas en las cuales los negocios por costumbre mercantil nuestra no necesariamente estén reflejados o respaldados en títulos valores directamente. Yo me recuerdo alguna vez que realicé una estructura de una titularización de una empresa enorme en el Ecuador. Pensábamos hacer inicialmente a través de una titularización de cartera, pero cuando pedí revisar la cartera, conceptualmente la cartera no existía. Lo que hacían ellos es despachar a los almacenes grandes de retail la mercadería y después de que recibían, de que tenían una aceptación expresa, se generaban las facturas. Y las facturas en ese entonces tampoco tenían la calidad que ahora les otorgan las reformas al Código de Comercio. Entonces yo les preguntaba, y bueno, ¿qué pasa si no te pagan? Bueno, no les despacho. Entonces las costumbres mercantiles también aquí juegan un papel muy importante, porque muchas veces podemos tener una relación comercial, mercantil con un cliente, pero no necesariamente tenemos un respaldo, no hemos sido lo suficientemente cuidadosos de mantener contratos, pagarés, estructuras en las cuales descansen las,
las acreencias, es decir, va a llegar un momento en que puede ser que nos toque probar la existencia de esas acreencias bajo otra forma, pero es parte de las costumbres mercantiles locales. ¿Qué mecanismo establece? Se pueden capitalizar pasivos de cualquier acreedor mediante compensar créditos, indudablemente. Esto es la parte muy que en la teoría hablábamos de nuestra posición con los stakeholders. Incluso en esta ley habla de una capacidad de que los bancos puedan llegar a capitalizar y puedan tener 3 años de esas acciones. Obviamente que aquí hay cierta, va a haber cierto tipo de disputa o de un problema porque hay normas expresas en las cuales los bancos no pueden participar, que son normas expresas posteriores a estas reformas del 2006, como son, por ejemplo, el sector comunicación, el sector seguros, el sector de administradores de fondos y fideicomisos, casas de valores, etcétera. Es decir, lugares en los cuales a la banca se le retiró esa capacidad de seguir manteniendo posiciones. Señala obviamente que en 3 años se podrían mantener las acciones y estas acciones deberán ser colocadas o vendidas a través del mercado de valores. Esta es una pauta general en la cual se podría llegar a estipular. Pero como vemos, la capitalización de pasivos de sí no necesariamente debe constar en ley, porque esto al final del día es una libre decisión de las partes. Si yo veo que definitivamente no voy a poder recuperar lo que me adeuda una tercera persona y que la única forma es capitalizar mi acreencia para poder tener un mayor control de la potencialidad de esos flujos de caja, pues obviamente sea esa compensación de créditos la que opere. Se pueden consolidar deudas y transformarlas a créditos de corto plazo, a mediano y largo plazo. Indudablemente esa es una oportunidad interesante, pero tampoco es algo, también es algo que no necesita una decisión legal. Al final del día, entre acreedor y deudor, siendo los contratos ley para las partes, pues pueden estipular modificaciones de esos contratos y estipular cambios en las condiciones crediticias. El otorgamiento de nuevos créditos para el capital de operación que se ajusta al esquema de la rehabilitación de la compañía deudora. Esta parte es interesante porque al final del día, estructura que hayamos decidido introducir, irnos o no por un concordato, rehabilitar la empresa, uno de los principales problemas que vamos a tener es el manejo del capital de trabajo. El manejo del capital de trabajo va a ser muy complejo. Va a necesitar de créditos. Obviamente esos créditos, ¿dónde van a tener que estar dirigidos? Probablemente va a ser más difícil recibirlos directamente de una entidad financiera. Más bien el tema estaría más a través de proveedores o estructuras en las cuales no necesariamente venían estableciéndose. Se puede condonar aporte de capital, interés o rebaja los mismos. Obviamente tampoco creo que considera es una decisión de las partes. La enajenación de los bienes no necesarios para la actividad empresarial. Probablemente aquí ponerse de acuerdo que es no necesario o necesario va a ser un poco más difícil. Y cualquier otro que facilite la extinción de las obligaciones a cargo de la deudora. Si el deudor así lo deseara, presentará una solicitud dentro de un plazo de 60 días siguientes de producidas cualquiera de las causales que están señaladas en el artículo 4 de esta ley, es decir, un valor mínimo, aparte de tener un valor en activos, vamos a revisar cuáles son esas condiciones para que se pueda ingresar a solicitar el ingreso al concordato. Que dentro de este acápite encontramos lo que se denomina la cesación de pagos, que es el cumplimiento por más de 60 días o más de obligaciones mercantiles que representen el 30% más del pasivo total. Indudablemente el incumplimiento de esto va a generar un concepto de cesación de pagos. Y encontrarse ejecutoriados de insatisfechas uno más autos de pago o providencias equivalentes contra el deudor dentro de un procedimiento judicial o administrativo que representen un 30% más de este pasivo. Endeudamiento por obligaciones de plazo menores de 2 años y que excedan el 80% de los activos, siempre sí que demuestre que no pueden ser cubiertas oportunamente. Bueno, si ha llegado a un 80% de los activos, probablemente va a tener una relación de deuda extremadamente alta. Daciones en pago de los activos necesarios para la actividad empresarial que representen en conjunto más del 20% de los activos de la empresa y cuando las pérdidas alcancen el 50% más del capital social y totalidad de las reservas.
Es decir, ahí empezamos a mantener ya un concepto de cesación de pagos. El deudor lo deseare de esa manera deberá presentar la solicitud de concurso preventivo dentro de los 60 días siguientes a producidas cualquiera de estas causales. Obviamente se establecen una serie de requisitos más de tipo formal, en los cuales se tiene que presentar todo un detalle de las deudas y hacerlo esto ante la autoridad competente, que es la Superintendencia de Compañías. ¿Qué contenido va a tener esta resolución admisoria? El deudor informar a los acreedores por medios idóneos a juicio del superintendente acerca de la admisión a concurso y el término para presentar sus acreencias. Probablemente no creo que vayamos por los temas de publicaciones por la prensa, eso lleva tiempos y valores que probablemente no se justifican hoy en día, debería, como alguna vez escuché, colgarse esto dentro de la página web de la superintendencia o en su defecto las modalidades bajo las cuales de manera electrónica o digital existe hoy en día. Obviamente, ¿qué va a tener este contenido? Oficiar a jueces y tribunales que se ha iniciado este proceso para tratar de que todos se acerquen para entender en qué posición crediticia se encuentran dentro de esta situación de la compañía. Va a haber una prohibición durante la tramitación del concurso de constituir cauciones, celebrar fideicomisos, hacer arreglos de acreedores, enajenar bienes inmuebles o muebles, cuya comercialización no constituye el giro normal de los negocios. El nombramiento de uno o más supervisores de la sociedad concursada, designada por parte del superintendente, y entre 30 y 50 días el deudor y el acreedor deben reunirse en una audiencia para verificar los créditos e iniciar las deliberaciones tendientes a buscar una solución al concordato que se plantea. Al presentarse los créditos, todos los acreedores deben presentar pruebas de los mismos. Hemos conversado que las diferencias que pueden haber, por ejemplo, dependiendo de las prácticas mercantiles, un acreedor bancario va a tener muchísima más formalidad, si así cabe el término decirlo, respecto a la estructura, cómo está establecida estas acreencias. Habla también si el acreedor no estuviera en el Ecuador, tendrá 10 días más para presentarlo, y en 5 días la superintendencia examinará el tema. A partir del artículo 17 y 22 determinan la calidad de créditos privilegiados y relacionados con estas estructuras. Obviamente tenemos por estos créditos laborales, tributarios, de seguridad social. No quisiera detenerme mucho el tema, analizar los temas, por cuanto ya son de conocimiento de muchos de ustedes cuáles son estos créditos privilegiados. ¿Qué efectos tiene la admisión al concurso? Admitido al concurso se suspenden los procesos judiciales, excepto los derivados de las relaciones laborales. Aquí hay un tema en el cual todavía queda abierta esta ventana al tema de la relación laboral, que indudablemente también es un problema muy grave que estamos enfrentándonos hoy en día y no hemos visto una solución aún de la más adecuada que se puede llegar a establecer. Y ningún acreedor puede iniciar proceso de carácter patrimonial ni medida cautelar alguna desde la fecha que se admite el concurso. Los actos señalados en el literal anterior, celebrados por la compañía o cónyuges, serán nulos y pues, obviamente lo que se buscaría aquí es ocultar bienes o servicios, la constitución de garantías, hipotecas o fianzas a favor de terceros no caucionados, el pago por obligaciones vencidas no exigibles, daciones en pagos a fideicomiso y cualquier tema o acto dispositivo a título gratuito que merme el patrimonio en el cual se esté comenzando a estructurar el concordato. ¿Qué reglas existen para las decisiones del concordato? Todos los acreedores admitidos pueden participar en deliberaciones y votar en las decisiones. Y como veíamos al inicio, las decisiones son objeto de este concordato. Necesitan una representación de al menos del 75% de los créditos admitidos. Aquí ya es un problema de aplicabilidad bastante difícil. Va a ser muy complejo llegar a ese 75% de esta situación. Y las decisiones deberán tener carácter general respetando esta prelación de créditos. Los cessionarios a cualquier título originalmente adquirido por los administradores no podrán votar en este acuerdo concordato. Hay un plazo máximo de este concordato que será de 7 años. Indudablemente puede sonar mucho, puede sonar poco en las condiciones actuales. Todo va a depender al final la decisión de la que lleguen las partes. Si no hay decisiones finales en la fecha y lugar señalados por la convocatoria, se instalará una 2 días después.
En cualquier etapa del trámite, el superintendente puede declararla por terminada. Si previo un análisis de la situación de la empresa se llega a determinar la imposibilidad de llegar al objeto social o cumplir el plan de rehabilitación. Como decíamos al inicio de la charla, el plan de rehabilitación es la base. Actos y contratos que surjan del concordato estarán siendo de cierto tipo de impuestos y no requerirán autorización del servicio de rentas. Luego tenemos la Ley de Emprendimiento e Innovación publicada en el Registro Oficial del Suplemento 151 recientemente en febrero. Obviamente enfocada a negocios de emprendedores que deseen acogerse a la reestructuración de pasivos. A diferencia de la ley de concordato, que está bajo control de la superintendencia, hacia compañías mercantiles, bajo el control de la superintendencia, aquí también entra en participación la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por ser los entes a los cuales se dirijan los esquemas de reestructuración. En términos generales manejan los mismos principios que la ley de concordato revisadas anteriormente. En su resumen, pero incluye la participación, como les decía, de la Superintendencia de Economía Popular. Algo interesante, no pueden ser considerados como parte de la situación acreedora accionistas con más del 50% de participación accionarial en el emprendimiento en reestructuración o que lo hubieran tenido hasta un año antes de iniciada la reestructuración. Obviamente aquí hay un tema, que todas las empresas que quieran que sean emprendimientos tienen que estar en esta famosa base o en este famoso, no me recuerdo exactamente la palabra ahora, pero es una base en la cual va de calificación dentro de la superintendencia como negocios de emprendedores. El representante legal del emprendimiento o quien haga sus veces o haya sido un año anterior de haber solicitado el procedimiento, comisarios, auditores o en general de quien formule o hubiere formulado parte de la administración de la no podrá ser parte. Tampoco el cónyuge familiar hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del representante legal del emprendimiento que tuviera participación. Si el emprendimiento hubiere incluido a creencias no permitidas en su solicitud que consten dentro de la contabilidad, se determinará el procedimiento de reestructuración el momento en que se termine aquello o el emprendimiento no podrá solicitar una nueva reestructuración sino en 5 años posteriores. Hay un concepto de protección concursal, igualmente que en similar a la ley de concordato de la superintendencia, en la cual existe, una vez admitida la fase inicial, se suscribe un acuerdo de estructuración, proceso muy similar al concordato, como les decía. Existe una restricción concursal que se aplicará al emprendedor las siguientes medidas durante el tiempo. No podrá gravar o enajenar bienes, salvo de la actividad del giro del negocio. No podrá constituir fideicomisos, ni participar en otros, ni modificar los estatutos sociales de los derechos ni transferir derechos representativos de capital. La reestructuración gozará de confidencialidad respecto de la información y los demás documentos de carácter financiero y económico. La reestructuración termina, sea por un cumplimiento exitoso o acuerdo suscrito anticipadamente. Y los acuerdos que se lleguen van a tener un acta de mediación conforme a la ley de arbitraje. Y por último tenemos este proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, en el cual a diferencia de la ley de concordato, esta se amplía y busca hacia sociedades mercantiles todo tipo de patrimonio autónomo, fideicomisos, clubes deportivos y o personas naturales o jurídicas que se dediquen a ejercicio de actividades comerciales, económicas, culturales y recreacionales. Vemos que es amplísimo el panorama. El otro era más un enfoque mercantil y hacia entes bajo el control de la superintendencia de compañías en la ley de concordato y la otra igualmente entes que estén amparados por la ley de emprendimiento. Los deudores podrán suscribir con sus acreedores concordatos de carácter excepcional, tendrán fuerza de sentencia y serán oponibles a terceros. El deudor deberá realizar una declaración juramentada ante notario identificando a los acreedores de las obligaciones. En caso de que llegare a un acuerdo con los acreedores, se suscribe el concordato y se lo protocoliza. En caso de que llegara a un acuerdo que representen al menos el 51% de los pasivos. El otro veíamos que era el 75%. Luego se pone en conocimiento de la superintendencia en caso de que sea sujeta a control. En caso de que no se llegue a un acuerdo con sus acreedores de acuerdo a este esquema preconcursal, se podrá presentar una solicitud excepcional de concurso preventivo, siempre que se declare bajo juramento que la compañía no podrá cumplir sus obligaciones.
hace un reenvío a todo lo establecido en el procedimiento concursal del Código General de Proceso del COGEP en el artículo 414 y siguientes. Si bien los bienes del deudor insolvente alcanzan para pagar los menos de un 60% la totalidad de los créditos, el juzgador dispondrá que se realice un plan de pagos para su rehabilitación. Establece asimismo una prelación de créditos, aquí mucho más exhaustivamente, señala alimentos, todo lo que se devenga a trabajadores, costas judiciales, costas de enfermedad si hubiera fallecido el deudor, que obviamente están pagados por esta ley del COVID-19, expensas funerarias, derechos, aquí entran los derechos privilegiados, o que tengan crédito privilegiado, como son aportes a la seguridad social, derechos al Estado, los derechos a la institución del Estado que señala la Constitución, créditos a proveedores y los demás necesarios para la subsistencia. ¿Qué conclusiones podemos sacar generales de todo este esquema? Primero, yo me quería enfocar un poco más a fondo en el esquema, más que legal, en la viabilidad o no de que los negocios sean reestructurados. Entonces, de aquí partimos de principios como hay que ser conscientes de que la situación tanto de la empresa como del sector y de la industria. Tenemos que hacer un análisis profundo de nuestra capacidad en el negocio, si es viable en el corto y mediano plazo. Si bien la incertidumbre siempre ha existido, creo que ahora es mayor. ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos viviendo en una crisis mundial y global. Creo que sería positivo empezar a establecer una relación mucho más estrecha con nuestros stakeholders. Puede ser que ahí se generen soluciones integrales, como señalaba por el negocio, que de una manera provisional o definitiva. Creo que existen múltiples mecanismos para poder compartir riesgos y de manera conjunta. Si es que creemos, consideramos, pensamos y tenemos el sustento de que la rehabilitación es un mecanismo que nos puede llevar adelante y puede ser incluso a través de un concordato. Solo un plan realista, innovador y ganador para las partes y con renuncias iniciales se puede lograr estructurar un esquema de concordato real que permite ejecutar un nuevo plan de la empresa. No todos van a cobrar lo que quieren, ni todos van a poder pagar lo que deben. No olvidemos que lo que buscamos es preservar riqueza, sostener empleo, no liquidarlo. Buscamos un nuevo crecimiento sostenido. Estamos frente a una nueva sociedad. La innovación va a ser una respuesta al día a día. Las ventajas competitivas y comparativas fueron superadas por esta innovación, no solo hacia comercializar, sino incluso hacia procesos internos, reglas, estructuras organizacionales, es decir, todo nuestro esquema en el cual veníamos descansando en una estructura empresarial se ha cambiado. Al rehabilitar el negocio, debo diseñar mi nuevo tipo de organización, cómo manejar el proceso y cómo me haré conocer. Probablemente lo que muchos dicen, el canal digital es el futuro de todos los negocios. Y de hecho lo vemos. Hoy en día, cuántas formas de transmitir ideas y conceptos o llevar adelante negocios se realizan a través de estos canales virtuales. Y bueno, si finalmente analizamos la situación y creemos que el concordato es la salida, tenemos que arrancar de una manera directa. Es una alternativa muy interesante. No puede ser perfecta, pero es mejor que un proceso legal. También recordemos que el concordato tiene sus pros y sus contras, y vamos a verlos también. Es una camisa de fuerza, porque nos vamos a someter a esos temas. No todos van a querer participar. El grado de negociabilidad y renunciación y de renuncia a todos los esquemas originales que teníamos es muy alto. El concordato es un proceso de ejecución de un plan debidamente establecido. Debo haber analizado muy objetivamente el plan, sin sentimentalismos para poder ejecutarlo. Muchas veces nos aferramos más a esquemas sentimentales que a esquemas reales. En el concordato no se amplían ni se modifican derechos de acreedores. Simplemente se regula el cobro de las acreencias y porque estas también ya tienen un orden de prelación al momento de ser contratadas. Habrá créditos con una estructura hipotecaria, prendaria, no se diga las que se debe al Estado, trabajadores, servicios de rentas internos. Representa una realidad frente a las condiciones de mercado. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la otra opción? El sistema concursal se enfoca más a dar una solución legal a problemas financieros de las empresas por su falta de pago.
el sistema no puede hacer nada si el negocio y la industria se ha tornado poco atractiva, no genera caja o es incapaz de sostenerse en el tiempo. Bueno, de esta manera quería eh, dejar la presentación lista y no sé si es que existe alguna pregunta o alguna duda que quisieran que sea respondida. Eh, Tengo aquí una que dice, el SRI y el IES trabajadores formarían parte de los acreedores. Probablemente entre ellos se sumaría el 75% de los créditos requeridos para el acuerdo. Esto quiere decir que el resto de acreedores deberán mandatoriamente sujetarse a lo que ellos acuerden o lo que ellos podrán tomar como un porcentaje distinto a estas entidades. De parte de Daniela Urbano. A ver, es tanto más complejo como tú lo señalas. Es verdad que puede ser que las acreencias superen ese 75% por parte de estos créditos privilegiados. Probablemente ellos van a tener una mejor situación, pero como yo les indicaba, va a haber un momento en que tenemos que asumir renuncias por parte y parte respecto a lo que vamos a cobrar. Posiblemente nos toque renegociar con el IES, que es mucho más fácil renegociar si podemos tener, no sé, una purga en mora, si podemos estructurar o colocar una garantía. Puede ser que en un momento determinado ellos no entren. A mí, más que el IES, muy particularmente, o el servicio, me preocupa el servicio de rentas internas, mientras no existe una política de Estado en lo cual, como hemos visto en otros países, no es que se trata de diferir, pero sí tratar de llevar adelante más de estos esquemas de funcionamiento, de pago de estas acreencias. Indudablemente que el más preocupante también es trabajadores, porque bajo la legislación actual, eh, los derechos de los trabajadores y bajo un punto de vista constitucional son irrenunciables y obviamente podrían generar un esquema muy difícil de lograr un concordato en los términos y condiciones que querramos. En relación a la prelación de créditos, la siguiente viene de Daniel Gallardo. Dice, en relación de créditos y derechos de los trabajadores, ¿cómo se realiza una ponderación tomando en cuenta que los derechos de los trabajadores constitucionalmente son irrenunciables? Indudablemente, aquí hay un punto que se debería seguir manteniendo. O sea, primero el concordato es una forma de ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar y cómo vamos a poder pagar las deudas conforme los activos del inventario de activos y pasivos que tenemos y cómo se va a seguir manejando el negocio más adelante. Probablemente que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y ese es como señalaba en la respuesta anterior, uno de los problemas que en la practicidad hacen que el concordato tenga poca ejecución o haya tenido poca ejecución hasta antes de esta situación, dado que esta situación de los trabajadores pueden tomar. Pero el momento en que entramos ya a un concordato, vimos como, por ejemplo, en el esquema de la ley del COVID-19 que está en la Asamblea, existe cierto tipo de prelación a los trabajadores. Ya no están en primera instancia. En primera instancia se coloca lo que se pueda tomar para personas, para el dueño de la firma, en el cual también temas de derecho de alimentos. Es decir, es verdad, son irrenunciables y va a tener que entrarse en una negociación. Y obviamente si no existe una norma expresa que permita que estos acuerdos que se lleven a cabo no produzcan más adelante eh, respuestas por parte de los trabajadores, probablemente va a ser difícil que se logre establecer. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. ¿Qué reformas debe introducir la Asamblea para darle oxígeno o recursos a las empresas? El SRI tiene coactiva, los demás acreedores no. Indudablemente que las reformas de la Asamblea es que le tienen que dar mayor oxígeno a las empresas. No podamos aquí, no podemos eh, colocarnos en un esquema en el cual todos queremos cobrar en una primera instancia y esto se transforma en una ley de la selva. La Asamblea debería darle mayor
buscar conjuntamente con el Ejecutivo al final del día recursos, porque como les decía, gran parte de los recursos para esta reconstrucción no necesariamente tienen que generarse bajo esquemas tradicionales, como es la banca. Tienen que venir recursos del exterior, porque bajo las condiciones actuales va a ser muy difícil que los créditos puedan pagarse sin existir largos periodos de gracia, sin existir renuncias por parte de cobro de intereses muy altos. Las reformas de la Asamblea indudablemente ya las conocen y las tienen. Deberían, creo que ha habido una participación masiva de las empresas. El SRI tiene coactiva, los acreedores no, es verdad. Y ese es uno de los grandes problemas. Mientras la Asamblea no regule esta parte, va a ser muy difícil. Pero por otro lado, el Estado también va a decir, ¿y cómo quieren que yo pague médicos, hospitales, medicina, si no tengo unos recursos provenientes de los impuestos e incluso de mis medidas colectivas? ¿Puedo acordar el diferimiento de pago de mis trabajadores en el concordato? No lo creo. ¿Por qué? Porque tienen un crédito privilegiado inicialmente. ¿Puedo llegar a acuerdos? Sí, indudablemente, lo que no puedo, pero tengo que reconocerles lo que al final del día, por ley, a ellos les tengo que manejar. Debo llegar a acuerdos indudablemente con ellos, que es el punto inicial que debería manejarse. Dice, pagos no realizados o pagados parcialmente en el tiempo de la cuarentena. Probablemente tendrán que calificarse esos pagos, ¿no? Si en una parte se decía si esos pagos no tienen que ver con el giro del negocio o indudablemente constituyeron una forma de eludir recursos para beneficio del gerente o del empleador, son altos. Recuerden que hoy en día y recientemente hubo una charla respecto de la responsabilidad del gerente o representante legal de la firma en estos temas. Y hoy en día las responsabilidades penales incluso van hacia las empresas. Es decir, una quiebra fraudulenta o pagos realizados de manera fraudulenta podrían tener una respuesta negativa dentro del sistema. Vamos a trabajar para el fisco, esperemos que no. Indudablemente el fisco no, como vemos, por un lado necesita recursos, pero por otro lado las empresas necesitamos también tener un espacio, porque si el fisco nos sigue ahogando, muy difícilmente podremos salir. Yo particularmente creo que debería enfocarse, tarde o temprano terminaremos en una ley incluso hacia un impuesto patrimonial personal, no empresarial, pero indudablemente creo que las respuestas van a irse dando en el tiempo. La situación es compleja, pero nos toca a todos arrimar el hombro para salir adelante. Bueno, no creo que hay más. De todas maneras, quería agradecerles la atención a la presente presentación. Eh, a nombre de Baclo y de la Cámara de Comercio, esperemos que haya sido o haya estado al interés o a la expectativa de que ustedes sobre este tema. Únicamente ratificar lo que les dije, el concordato es un mecanismo. Al final del día, la empresa es viable o no viable, es la respuesta que tenemos que en este momento establecer.